Una descripción del daño ecológico y epidemiológico de la crisis capitalista en Europa. Los países europeos, que parecían ser países serios, y nosotros latinoamericanos no éramos serios, están pasando una crisis fenomenal cuyo sufrimiento humano apenas comienza, que es la aplicación de recetas neoliberales, el hecho que el neoliberalismo genera cada vez más pobreza, que la pobreza genera más crisis económica y que no tienen plan B. Es notable que nosotros ahora en América del Sur tenemos un planteo que es lo opuesto de eso. No somos neoliberales, somos deseosos de mejorar la sociedad a través de la equidad y la buena distribución de la riqueza nacional, generando más justicia social y también mejor epidemiología, menos suicidios, menos frustraciones, menos angustias, menos accidentes de todo tipo, menos retaseo de servicios sociales, como están haciendo los viejos países serios de Europa. Nosotros estamos haciendo lo contrario en América del Sur. No puede decir linealmente que si hay crisis económica y hay desempleo, te aumenta la tasa de suicidio, que es lo primero que se dice. Porque en Grecia salió así, aumentó el suicidio, en Italia aumentó el suicidio, en España aumentó el suicidio. Okay. Incluso uno mira, y en la Argentina en el 2003 aumentó, mira Uruguay, ¿no? Como que la relación crisis económica y suicidio vienen enganchadas. Sin embargo, uno mira Suecia y como lleva adelante otro tipo de política y lo que está haciendo es subvencionando empleo, la tasa sigue igual o baja. O sea que eso nos rompe la idea lineal de que porque hay crisis hay suicidio. Hay suicidio, pero hay un Estado que está o no está y hay políticas sociales de protección que se llevan adelante o no. Eso es lo que tratamos de decir. Además, conclusiones, Grecia tiene 10 millones de habitantes solamente, tiene el 2% del Producto Bruto de la Unión Europea, es nada. Le podían haber evitado la crisis horrible dándole muy poca guita, por ejemplo, pateando para adelante los vencimientos de la deuda, que es poca guita, pero eso está absolutamente en contra de los catecismos neoliberales bancarios, que es toda deuda se paga. ¿Queda claro? Banco Central Europeo, Angela Merkel, toda compañía. Digo, ¿por qué no podía haber salvado a Grecia con poca guita? Los norteamericanos podían haber comprado las hipotecas de la gente que quedaba sin casa para refinanciarlas con los dueños. Toda la guita va a salvar los bancos. Yo pensaba en mi vida, en mi pobre vida paria, que yo no esperaba encontrar un ejemplo tan flagrante de capital financiero haciendo pelota a una sociedad que ahora. Irlanda. Irlanda es una cosa increíble, es un país de poca población, de origen bastante católico, donde siempre la inmigración fue la válvula de escape. Irlanda en 2 años le aumentó el suicidio el 11%. Un caso particular, el caso de Islandia, que hizo una reconversión al revés, digamos. Por lo menos metió 3 banqueros en cana, y eso es un símbolo interesantísimo, digamos. Yo sé muy poquito de Islandia, pero sé que replantearon la deuda, los islandeses se empobrecieron, pero aparentemente no les salvaron la guita a los bancos, metieron en cana a 2 dueños de bancos, lo cual no deja de ser simbólico, y los islandeses están más pobres, pero parejamente más pobres. Así que metete en Islandia, que por suerte está todo en inglés o lo que sea ahí, a ver cuál es la letra chica que hizo que Islandia estuviera a contrapelo de todos estos demás países. Y es un país de 300.000 habitantes, ¿no te das cuenta? Un país de 300.000 habitantes con autonomía política le fuerza la mano al ajuste del Banco Central Europeo, que no es poca cosa. Bueno. Salud física, problema. Primer problema, la mortalidad se mide en general bastante bien, la morbilidad somática se mide mal, y como se están cerrando los hospitales y centros de salud, no hay estadísticas. ¿Queda claro? Disminuye la estadística porque los generadores de estadística, al tener menos oferta de servicios, anotan menos enfermos. Con lo cual, una forma de bajar las tasas de morbilidad es reducir la oferta pública, que es la única que genera estadística. ¿Se dan cuenta de este artificio estadístico? ¿Qué implica un país donde la legitimidad política se reduce y la contención a través de políticas de la gente se da?
Bueno, el primer comentario, esto le está pasando a los países serios. ¿Vieron el imaginario de la clase media? Hay países serios, esto pasa en La Plata como en Buenos Aires. Hay países serios que son los que nos mandaron los inmigrantes blanquitos, y estamos nosotros que no somos serios. Y ahora los países serios tienen un despelote inconcebible, tema que conviene realzar. Así que los países serios tienen esta situación absolutamente tercermundista, tendencialmente, y los países poco serios están teniendo mejorías en los niveles. Es impactante, viendo las tablas estas. Primero, en Argentina, el punto máximo de suicidio, como dijo Susan, fue el año 2003, clarito. El suicidio bajó desde entonces, porque el comportamiento de otros países es más aleatorio, y porque el impacto grosso empezó en 2010, vamos a leer otra cifra. Y otra cosa que impactó fue que en Argentina el homicidio ha bajado notablemente del 2000 al 2009. ¿Ustedes sabían eso? Bajar de 7,2 a 5,5 es una notable baja que no se dio mucho menos en Chile, y en Uruguay aumentó el homicidio. Digo esto, vinculen esto, que es un dato duro, dato serio, registro de causa única de muerte, por homicidio, donde la calidad de la información es mayor, comparado con el mensaje mediático de todos los días, la construcción mediática de la inseguridad. Fíjense que en la Argentina el homicidio está bajando. Vale. Entonces, salud mental. Cosas que están pasando. Eso ustedes saben, la gente que está en academia. En Gran Bretaña, el costo de la matrícula universitaria se triplicó. En España hay una gran bronca que se lee todos los días, porque parte del apriete es aumentar el costo de la matrícula y hacer números clausus. Lo leí esta mañana. Es decir, la Universidad Española Pública va a tener cuota de alumnos aceptados. En las escuelas del sistema público español aumenta el número de chicos por clase. Es decir, están ajustando el gasto social, parecen madre. ¿Vieron el aumento de mortalidad infantil en Capital? Sí, que apareció en los medios hoy. Eso es grosísimo. Así que fíjense cuál es, fíjense lo que es que mi hijo el doctor no puede darse. Por ejemplo, en Estados Unidos, la plata que guardaban las familias de clase media, vieron la frase, para que kids go through college, para pagarle la universidad, gran parte de esa plata se diluyó y el costo de la matrícula aumenta. Así que la tasa de universitarios en los países serios está bajando y el ascenso social a través de la educación está disminuyendo. A mí me asombra que esto se mencione tan poco en las instituciones universitarias, que suelen tener un grado de abstracción enorme. Bueno, como vamos bien, vamos a ver. Bueno. Y entonces, ¿qué pasa con esta trama de... A mí me da placer citar a un individuo que se llama Dennis Mertler, que es un antropólogo que escribe sobre cotidianeidad en conurbano bonaerense, es un uruguayo, y tiene una imagen que es muy atractiva. Dice, el paso de estado de bienestar a estado neoliberal es como el paso de la agricultura a la casa-recolección. No sé si alguien de antropología puede entender el sentido. Agricultura significa previsibilidad del futuro, lo cual genera sedentarismo, lo cual genera civilización, lo cual genera aumento de los roles en la sociedad, etc. Casa-recolección es vivir de la caza y de la pesca. Y él utilizaba esa imagen para contar cómo la matanza se fue haciendo pelota con los años de menemismo en la Argentina, que empezó con los milicos y siguió con Menem, donde la gente de la matanza, acostumbrada al estado de bienestar y a alto nivel de empleo, bajo nivel de desempleo, bajo nivel de trabajo precario, cada vez más viven de la caza y de la pesca. Esto está descrito en otros libros, por ejemplo, en la serie de libros de Javier Agüero sobre el clientelismo, no lo último que está escribiendo Javier Agüero, no me voy a meter ahí, que describe cómo Argentina, que era realmente el mayor estado de bienestar de América Latina, creado por el primer peronismo, por ahí se puede discutir junto con Uruguay, se fue precarizando para vivir cada vez más de la caza y de la pesca. Este fenómeno europeo actual. Planteo general, si uno se quiere meter con salud, tiene problemas, porque en salud el capitalismo gana más plata que ningún otro sector. Si la salud se atiende en algo que no sea un efector estatal, ese efector no estatal pasa una factura que el Estado termina pagando.
y es imposible auditar la factura. No sé si me siguen en eso. No, si a uno le hacen 3 bypasses o 5 o 8 y está 2 o 5 o 8 días en terapia intensiva y le enchufan tal medicamento otro que va a la factura, eso es imposible de medir. Así que el capitalismo de salud tiene el mayor retorno sobre el capital, imposibilidad de auditar las facturas, y el capitalismo crea subjetividad en salud para que se venda lo que le conviene, para enfatizar ciertas epidemias y para obviar, no hablar de otras epidemias. Es decir, la salud de los trabajadores. Como esto debo compartirlo con otros 2 panelistas, yo voy a tomar la primera parte, que es la presentación, una idea general, y la normativa internacional, o sea, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y algunas normas internacionales sucintamente, para dejarle a mis colegas el que expliquen la normativa interna y sus derivaciones. El fenómeno de la globalización y la tercerización y su impacto en cuestiones de salud. Existe tal vez una errónea comprensión del fenómeno. Hay comunidades que creen que a ellas no ha llegado la tercerización y otras comunidades que entienden que con el hecho de negarla desaparece. La tercerización es un fenómeno económico que debe ser reconocido como tal y lograr una legislación que proteja a los trabajadores. Esta protección tiene que abarcar cuestiones básicamente de salud y aspectos sindicales. Cada jurisdicción es autónoma para disponer todo lo referente a la cuestión sanitaria, a excepción de 2 cuestiones o de 2 cosas que podríamos señalar. La primera es la cuestión del ejercicio de las profesiones, que es una facultad legislativa del Congreso Nacional, reglamentar la cuestión relativa a las profesiones y por ende las profesiones relativas a la salud. Y por el otro lado, la cláusula del progreso, la podemos encontrar en el preámbulo, que es facultad del Estado Nacional proveer lo conducente a la unidad y al progreso general. Entonces, justamente en la época de Carrillo, volvemos un poco para atrás, el Estado Nacional, quien orquestó la política sanitaria a nivel país, lo hizo justamente basándose en esta cláusula del progreso, porque si no era un avasallamiento del gobierno nacional por sobre el provincial. Pero ¿qué pasa? Esta cláusula habilita al Estado Nacional a intervenir directamente. Esto, claro está, nos representa un montón de complejidades a nosotros los abogados y los especialistas en salud, porque hoy en Argentina tenemos facultades exclusivas provinciales, facultades exclusivas a nivel nacional y facultades concurrentes. Para remediar esta situación, se ha creado a finales de los años 80, si mal no recuerdo, el denominado COFESA. El COFESA era el Consejo Federal de Salud. Era el instrumento que el Estado Nacional tenía para crear un ámbito de concertación de políticas sanitarias a nivel país. En la práctica, este COFESA ha tenido una actuación bastante errática, ha estado muy activo en determinados periodos, pero la realidad nos demuestra que a nivel nacional la política sanitaria no se logró planificar adecuadamente. Bueno, a nivel nacional encontramos al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene órganos autárquicos, la ANMAT, la Superintendencia de Salud, el INCUCAI, 4 hospitales nacionales que han quedado, el Instituto de Rehabilitación, pero bueno, el gobierno central no tiene efectores más allá de estos, eso es importante saberlo. El Estado Nacional argentino, cuando es condenado a brindar prestaciones, en última instancia muchas de las veces está obligado a pagar, pero hay prestaciones que no pueden ser brindadas en esos hospitales y no tienen efectores propios.
Esto con respecto al ámbito público, así someramente. El ámbito de la seguridad social, bueno, ya estructurado con la ley primera 16.810, luego modificada por la 23.660 y 61, que reglamenta el Sistema Nacional del Seguro de Salud, y como órgano de contralor tiene a la Superintendencia de Servicios de Salud. Son aproximadamente 300 obras sociales distribuidas en todo el país, estas son de alcance nacional. Finalmente, el sector privado, recientemente reglamentado por la ley 26.862, erige a la superintendencia también como órgano de contralor y básicamente transfiere a las empresas de medicina prepaga todas las obligaciones que le competen a las obras sociales, en una suerte de tratar de homogeneizar el sistema. Veremos, cada uno después pueda tener su opinión particular sobre la ley. Es perfectible, pero bueno, luego de tantos años es importante que por lo menos tengamos un marco regulatorio nacional. Y vamos a tratar básicamente sobre el nacimiento, desarrollo y actualidad del pensamiento bioético en América Latina frente a los grandes problemas de la salud y de la vida, es decir, la inequidad, las dificultades en el acceso a los servicios de salud, problemas puntuales como que tienen que ver con el comienzo de la vida y el final de la vida, el tema del aborto como tema de salud pública y ético, y principalmente haciendo énfasis en la Declaración Internacional de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. No sé si ustedes saben lo que es Tuskegee. Tuskegee es un pueblito en el sur de Estados Unidos, en Alabama. Como buena parte del sur está poblado principalmente por afrodescendientes, afroamericanas, y en la década de los antes del desarrollo de la penicilina, serían los 30, 40, por eso. Entonces, en Tuskegee, un grupo de investigadores del Servicio de Salud de Estados Unidos, decidieron estudiar la historia natural de la sífilis en población afroamericana. Estudio que, por supuesto, no hubo ninguna modificación por el hecho que apareciera la penicilina y se pudiera tratar a los pacientes. Como les interesaba la historia natural, la idea era mantenerlos sin tratamiento, y por supuesto para hacer eso tuvieron que recurrir a engaños, ocultamiento, de todo tipo, de desinformación para que la gente no se enterara de que la enfermedad que tenían ya era tratable, totalmente curable. Esto duró décadas, hasta que en el año 72 los periodistas, porque al final los medios uno los critica mucho, pero de repente sacan cosas que están bueno, acá el periodismo investigativo, y esto fue un periodista del New York Times que se descubrieron esto y se dijo, bueno, taparon una olla espantosa, de la cual se salió con una disculpa pública el presidente Clinton años después, en los 90, y resarcimiento a toda la población de ahí, etc. El mal, por supuesto, es pero bueno, ese es el tipo de cosas que ocurrían en la década de los 60, 70 y 80 en Estados Unidos. Muy poco, o sea, acá es muchas cosas que pueden decir, pero lo mínimo es racismo, lo mínimo. Y por supuesto, una falta de humanidad total y absoluta. De ciencia no tenía nada, aunque estaba revestido de ciencia. Lo de Willowbrook, no sé si alguien sabe lo que es Willowbrook, es un asilo, de chicos con deficiencias mentales en Nueva York.
todos tenemos puesta la vacuna contra la hepatitis A, ¿cierto? Bueno, la vacuna contra la hepatitis A la inventó Krugman, haciendo experimentos en esa silla. Haciendo experimentos que hoy en día nadie se podría poner en la cabeza que se pudieran hacer. Infectaban pacientes adrede, no es que le inyectaban el virus, pero los ponían en la sala, tenían una sala donde tenían a todos infectados, pero infectaban a unos a otros, en fin. Claro que eso se hizo tanto, pero la vacuna. Uno debería pensar desde el punto de vista humano si es un precio que había que pagar, si realmente no había otra manera para obtener la vacuna de la hepatitis. Lo interesante es que en Estados Unidos los norteamericanos piensan que ellos se la saben todo y que ellos, como son la gran democracia del norte, etcétera, no tienen por qué atender a los sucesos o eventos o declaraciones o convenciones internacionales. Es así. Se rige más por la política interior, interna, que por convenciones internacionales. Entonces, la declaración de Helsinki, yo viví 25 años en Estados Unidos, nadie me conocía, ni les importaba. En parte por esta cuestión de que era originalmente muy favorable a los intereses de los pacientes y no tan favorable a los intereses de la industria. Entonces se siguieron haciendo fallas éticas, era la rutina. Hay un autor que es Henry Beecher, B-W-C-H-E-R, lo emplea es un artículo que salió en el New England Journal of Medicine en la década de los 60, después de conocida ya la declaración de Helsinki, donde él se ocupó de revisar trabajos publicados en las mejores revistas científicas de Estados Unidos y visibilizar y descubrir las barbaridades éticas que se cometían. Lo publicó, causó gran revuelo. Bueno, todas estas cosas generaron desconfianza, malestar, preocupación de la industria farmacéutica, porque en última instancia la industria farmacéutica necesita una buena opinión pública, una buena opinión por parte de los que necesitamos los medicamentos y de la gente que toma los medicamentos. Entonces, el que se hicieran esas cosas no era algo que tampoco le convenía a la industria. Entonces, en ese momento, finales de los 70, el Congreso de Estados Unidos encarga a la FDA el control de la producción de ensayos clínicos controlados por medicamentos. Eso quiere decir que hasta esa fecha, prácticamente a finales de comienzo de los 80, finales de los 70, nadie controlaba nada. Y a partir de ahí vamos definiendo nuestras acciones, nuestros objetivos. También, bueno, brevemente, nosotros dijimos que la idea es promover que el acceso a la salud se garantice a todos sin discriminación. Entonces nosotros vamos tejiendo redes, o sea, por un lado internamente, ustedes saben que el INADI tiene distintas delegaciones, como dijo Romina, entonces trabajamos en articulación con las delegaciones. También nos articulamos con otros organismos del Estado y con organizaciones de la sociedad civil, tanto de aquí del país, y también recientemente estamos iniciándonos y nos incorporamos al proyecto Niño Sur, que también instala todo un debate en relación a la infancia en la región, ¿no? Que están como debatiendo, bueno, Virginia puede comentar un poco más, pero es como que tratamos de pensar que esto es una situación, no es tan fácil, o sea, es una situación compleja, y para eso requiere que hagamos sinergia y nos articulemos para ir revisándonos, como decíamos, en esto que, bueno, estos supuestos, estas miradas, estas prácticas, estas políticas que siguen vigentes, que hacen que se plantee la discriminación. Digo, tomando otro momento histórico, digo, hacemos como un recorrido muy a grandes saltos, pero digo, tomamos esto, salud y no discriminación en otro momento histórico. En otro momento histórico,
Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de nuestro país, la pintura de Carpani, de Ricardo Carpani, digamos, esta cuestión del derecho a la salud centrado en la perspectiva de los trabajadores, digamos. Como lo pensamos en ese momento, como es pensado en nuestro país en ese momento, es pensado centralmente como el derecho a la salud de los trabajadores y sus familias. Nuestro país tiene una raigambre muy fuerte en esos términos, que una cuestión es mirar desde hoy hacia ese momento histórico, pero en ese momento hay que pensar de que la mayoría de las personas tenían acceso al trabajo. Estamos en la primera presidencia de Perón, en un momento en el cual en nuestro país hay acceso al trabajo para casi todas las personas. Y es interesante cómo esta cuestión entre lo biomédico y lo social. Por un lado, se construyen en el país más cantidad de hospitales, se duplica la cantidad de camas y hospitales con que contábamos en el país. Se duplica, literalmente. Se construye el doble de lo que hay. O sea, desde una perspectiva de que todas las personas tuviéramos acceso al cuidado de la salud en la medida en que lo necesitáramos. Pero Ramón Carrillo nos advierte y nos dice esa frase que nos acompaña siempre, ¿no? Frente a las enfermedades que generan la tristeza, el infortunio y la angustia de los pueblos, los microbios como causas de las enfermedades son pobres causas. Hoy, esta frase de Carrillo, que sigue tan vigente como en ese momento, y podríamos decir los microbios, o podríamos decir los genes, o los neurotransmisores, o las distintas explicaciones que se van presentando en distintos momentos históricos como la única causalidad de lo que nos pasa en la salud, en la enfermedad, en la vida, en nuestras formas de andar. Entonces tenemos nuevamente un momento histórico en el cual aparece esta cuestión entre un modelo más centrado en lo social, que en ese momento no se planteaba en términos de inclusión, es una palabra más contemporánea, pero que se planteaba en términos de grandes mayorías que previamente estaban incluidas y que podían acceder y que accedían a partir de la lucha. Porque hay una fuerte politización de lo que son los derechos sociales. Acceder ya no va a ser el acto de beneficencia, de las damas de beneficencia de principios del siglo XX, sino acceder en salud va a ser un derecho de las personas. Es el panorama de la salud mental en la región, un diagnóstico de situación, las principales necesidades que existen y cuáles son las recomendaciones a los gobiernos de los países para tratar de resolver en concreto que se estima que, no se estima, está confirmado, el principal factor de carga de enfermedad en nuestros países, por lejos, son los trastornos mentales severos. Depresión, alcohol, psicosis, Parkinson, epilepsia, demencia, drogas ilegales y trastornos del desarrollo de la infancia. Junto con eso, hay pocos pobres y alejados servicios para atender a esa demanda. Entonces, lo que se propone es reducir esa brecha, que se estima es un 80% de las personas que no reciben absolutamente nada en promedio, al menos en Sudamérica, desarrollando servicios de salud mental basados en la comunidad. O sea, incluir la salud mental dentro de las políticas sociales y de salud. El ejemplo que acaba de dar el país, la Argentina en este caso, de sancionar la ley 26657 de salud mental y adicciones, es un punto básico en este momento que ha sido tomado por países y que ahora la Argentina tiene el desafío de aplicarla. Me parece que nos equivocamos si creemos que habría que empezar por los planes de estudio y entonces a partir de ahí, porque si no estaríamos imaginando una transformación dentro de una... No, pero más dentro de una generación si tenemos suerte. Pero me parece que meter la cuña de cuestionar los imaginarios profesionales y los modos en que los profesionales concretos se
se involucran en el campo de la salud mental es una cuestión netamente política, donde la academia vendrá de arrastre. Yo que particularmente soy un entusiasta, defensor de este gobierno, tengo que decir que la gestión del Ministerio de Salud, bien, digamos, la sensación es que está en manos del enemigo, digamos, que viene absolutamente atrasada, o mejor dicho, a contracorriente, o viene como metiendo palos en la rueda de las iniciativas por ahí más progresivas. Nosotros arrancamos con este programa en las peores condiciones imaginables. Año 1999, que el país se caía, y un loco lindo que estaba como director de un hospital psiquiátrico y muy hospital y muy monovalente y muy manicomio, se puso la mochila al hombro y dijo: esto se puede transformar, a mí se me ocurre hacer esto, vamos para adelante. Convocó a un equipo de capacitación, que éramos el único recurso externo, y dijo: esto se hace con los trabajadores del hospital o no se hace. Primera cuestión que para nosotros fue clave, fue arrancar buscando el protagonismo de los trabajadores. Este programa se pensó no solamente pensando en el padecimiento de las pacientes que terminan muriéndose acá adentro, sin razones para eso, sino pensando en el padecimiento de los trabajadores que llevan una vida laboral insulsa, como custodio de almas de pena, con progresivos síndromes de burnout, digamos, y queriendo irse a su casa lo antes posible, pensando en desafiar, interpelar a los trabajadores para poner esos esfuerzos en función de acompañar a estas mujeres hacia otro camino, hacia un camino de salida. Y una cosa fundamental en eso fue decir, esta era un poco nuestra premisa como equipo de capacitación, decir, no todo en el manicomio es manicomio. Y entrar a buscar ahí aquellas prácticas alternativas y aquellas personas, la mayor parte enfermeras, gente con poca o ninguna calificación profesional, que sin embargo desde un lugar humanista, desde un lugar solidario, desde un lugar maternal, con todas las problemáticas que eso después suponía, porque digamos, el maternaje tiene, como todos sabemos, un demonio, que después se convirtió para nosotros en un obstáculo, es decir, bueno, no es cuestión de decir mi chiquita, mi querida, te llevo de la mano, pero que en ese momento suponía un impulso protector, un impulso amoroso, un impulso de acercarse al otro, no sádicamente, sino tratar de darle un lugar a la palabra, poder escuchar, poder acompañar, poder buscar la manera en que alguien pudiera salir de ahí. Desde ahí arrancamos nosotros, y arrancamos interpelando a los trabajadores en el sentido de, vuelvo a decir, dos ejes nos propusimos desde la capacitación. Un eje era desnaturalizar las prácticas habituales del manicomio, trabajando en situaciones, generando situaciones de grupo, generando la posibilidad de una palabra crítica, de una mirada más inteligente, de poder compartir, de poder salir de la cosa de aislamiento, que no es solamente el aislamiento de los pacientes, sino el aislamiento de los trabajadores, fragmentados, donde cada pabellón es un feudo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, contarse lo que hacían, ¿no? Desnaturalizar las prácticas. Y por el otro lado, rescatar las prácticas alternativas, rescatar esos esfuerzos que muchas veces como decía Pillon, como decía Pillon Rivière. Como hizo Pillon Rivière en el Gorda, en ese momento ya teníamos una masa crítica suficiente visibilidad como para que fuese políticamente muy desprolijo cortarle la cabeza al programa. Es decir, ahí ya había 4, 5, 6 casas con mujeres viviendo afuera, los muchachos de Trieste nos habían conocido, y venían y visitábamos. Había una cuestión, ya Suar había hecho como buen burgués argentino, había inventado una clínica privada donde se hacía lo que nosotros hacíamos en un hospital público, porque la idea de Loca de Amor la tomó, el hospital, la tomó de ahí. Por supuesto, sí, cuando le decían enseguida. Como eso la burguesía argentina siempre chupó del sector público y lo llevó a una clínica privada. Pero bueno, nos vino muy bien. Marcado en la historia cultural. Culturalmente fue muy bueno porque creo que contribuyó a vulnerar el imaginario del aislamiento del loco en el hospicio. La idea de la desmanicomialización era posible. De enseñar medicina en el conurbano bonaerense, un análisis de una larga experiencia docente en la Universidad de Buenos Aires
enseñando medicina de manera convencional, y en la segunda parte, cómo enseñamos medicina basada en la evidencia en la Universidad de La Matanza, mostrar los principios de la enseñanza basada en la evidencia y algunos conceptos que le dan sustento, con algunos ejemplos de la acción en un laboratorio de habilidades clínicas. Tratamos nosotros de expresar gráficamente la complejidad de la práctica médica, porque a veces cuando uno ve, digamos, la medicina, uno dice, bueno, ¿qué es la medicina? Y parece que la medicina, hay una suma de imaginario de qué es la práctica médica, y nosotros estamos tratando de dar respuesta justamente al esfuerzo de mantener unida la profesión, porque la verdad es que hay especialidades que son tan distantes entre sí como que pareciera que son profesiones distintas. Así es. ¿Le damos un toquecito? La perspectiva educacional que tenemos en cuenta, digamos, para este objetivo, digamos, es que trabajamos con aprendizaje basado en problemas. Esto, digamos, por detrás tiene un sentido de carácter inductivo, es decir, en el volumen total del conocimiento que podría ingresar a un alumno de medicina, digamos, la idea es que los problemas concretos que tengan que ver con la práctica profesional, sean clínicos, sean de salud comunitaria, etc., estos problemas llaman al conocimiento básico que hace falta para entender estos problemas. Entonces, para decir así, no formamos anatomistas, digamos, pero sí formamos personas que pueden leer anatomía, que pueden estudiar anatomía en función de los problemas que van emergiendo. La segunda es, rompemos la división clásica de conocimiento básico y conocimiento aplicado, es decir, articulamos conocimiento básico con conocimiento aplicado. La tercera es, otro rasgo es práctica reflexiva. Este elemento nos conecta con la lógica del conurbano. ¿Por qué nos conecta con la lógica del conurbano? Porque, digamos, en el conurbano en particular, después yo voy a quizá a exagerar y decir en ningún lugar, no hay espacios modélicos. Es decir, el imaginario de que uno puede encontrar un lugar donde se hace la práctica perfecta, digamos, eso no ocurre, por decir así, disculpa de explicar, ni en el hospital universitario, ¿no? O sea, con lo cual, digamos, lo real es que tenés que volver universitario lo que hay. Cuando volvés universitario lo que hay, por un lado tenés la expectativa de subir la calidad, porque, digamos, de repente universitario es un plus, digamos, puedo decir, bueno, digamos, es como decir, bueno, merezcaselo, digamos, ¿no? Como cuando vos antes te ligabas a una residencia y decías, bueno, no le dan a cualquiera una residencia, te lo tenés que ganar, te lo tenés que merecer. Por un lado puede ser universitario una estrategia para mejorar la calidad de los servicios, pero además, digamos, yo puedo aprender incluso de prácticas inadecuadas. Porque ver una práctica inadecuada es mejor que no ver ninguna práctica. Siempre y cuando haya un espacio reflexivo para que los alumnos puedan discutir sobre las prácticas que vieron, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de evitar es lo que se llama la autoridad de la práctica, ¿no? Según la cual, bueno, lo que tenemos... Van a los centros comunitarios. Van a los centros comunitarios. Qué maravilloso. O sea, hay experiencias preprofesionales precoces, digamos, y en quinta semana los alumnos ya han empezado a trabajar en centros de salud. El objetivo es crear una... O sea, tenemos algo, podríamos decir, como la currícula tiene un sustrato constructivista, en cierta manera nosotros no queremos que vayan a los centros de salud a ver, sino que lo que estamos en este momento construyendo es una especie de manual que se llama El estudiante de medicina en el equipo de salud. De tal forma que va empezando a surgir. Y claro, esto no se puede solo decir desde la academia, o sea, también lo tiene que decir la gente de los servicios, es qué están dispuestos a habilitar a los alumnos en términos de poder hacer, que generalmente a veces tiene que ver con lo que hacen, pero también con lo que no hacen y desearían hacer, pero no lo hacen porque no tienen gente, ¿no? Cosas que pasan con cierta frecuencia. El cuarto rasgo es que usamos el concepto de competencia. El concepto de competencia para nosotros es un concepto de competencia situacional. No creemos que se pueda llamar competencia, por ejemplo, hacer en un pizarrón, digamos, un esquema de paro cardíaco, y entonces si el alumno rinde bien paro cardíaco, ahora tiene la competencia de paro cardíaco. El concepto de competencia es situacional, o sea, solo se aprende a dar respuesta en guardia y la guardia. Ahora,
Vos podés hacer una simulación previa, podés prepararte previamente, pero no le podés llamar competencia adquirida hasta que no lo pueda hacer en la situación concreta. También estamos en una línea de trabajo de integrar la docencia con la investigación y con los servicios. Tenemos mucho interés en no tener compartimentado esto, sino que la mayor cantidad de personas puedan estar sintiéndose al mismo tiempo, digamos, en actividades que podrían ser de extensión, que podrían ser de investigación o docencia, y tratando de conectar esto. Y obviamente hay una orientación comunitaria, porque la pregunta más importante, y ahí hay un tercer aspecto de la presentación que no mencioné, es que por estas vueltas de la vida, digamos, a mí me tocó trabajar en el año 2004, digamos, en la recuperación de un proyecto de plan estratégico del municipio de La Matanza. Y acá viene algo que me parece que es también importante en términos situacionales, que es, digamos, qué significa pensar todo esto desde San Justo. Digamos, que no es lo mismo que pensarlo desde Marcelo T. de Alvear o Paraguay y Junín, digamos, porque definitivamente el problema de San Justo es que haciendo epicentro en San Justo, y esto supone en un círculo no demasiado amplio, digamos, el área programática del Santoyani, el municipio de Morón, y el municipio de La Matanza, que es una provincia, digamos, que tiene hoy, digamos, más población que Mendoza, es encontrarse con una realidad que la venimos verificando, digamos, con cierta regularidad, que es que para casi todos los indicadores, si uno habla de inequidad, la inequidad que hay en el área metropolitana entre partidos y entre regiones de los mismos partidos, como en el caso de La Matanza, que es el primero, segundo y tercer anillo del conurbano, las diferenciales internas son más graves que las diferenciales que se dan entre las provincias del país. O sea, la brecha que se produce entre mejor provincia y peor provincia es más chiquita que la que se produce entre mejor municipio y peor municipio, en casi todos los indicadores.